Capítulo 4. Las 10 persecuciones. Roma estaba en el supremo lugar de las otras ciudades del imperio: Alejandría, Antioquía, Éfeso, Corinto, etc. Estaban en sus esferas más estrechas, porque era el libertinaje de Grecia y del este que habían dado a la corrupción de Roma un tinte más profundo. En este mundo de iniquidad, Jesucristo envió como ovejas entre los lobos un pequeño grupo de discípulos que llevaban esperanza a la desesperación, alegría para los tristes, consuelo para los afligidos, alivio para los angustiados, paz para los perplejos y para todos un mensaje de misericordioso perdón de los pecados, del don de la justicia de Dios y de una pureza y poder que limpiaría el alma de toda injusticia de corazón y de la vida, y plantar allí a cambio la perfecta pureza de la vida del Hijo de Dios y el valor de un gozo eterno. Este evangelio de paz y del poder de Dios para salvación se les ordenó ir por todo el mundo y predicar a cada criatura. Los discípulos iban por todas partes predicando la palabra, y antes de la muerte de hombres que estaban entonces en la flor de la vida, estas buenas nuevas de la gracia de Dios habían sido predicadas en todo el mundo entonces conocido. Romanos 1:8, Romanos 10:18, Colosenses 1:6 y 23. Y por él muchos fueron llevados al conocimiento de la paz y el poder de Dios, revelado en el Evangelio de Jesucristo. En cada congregación había oraciones a Dios para que Él escuchara el suspiro del prisionero y del cautivo, y tuviera piedad de los que estaban dispuestos a morir. Para el esclavo y su amo había una ley y una esperanza, un bautismo, un salvador, un juez. En tiempos de duelo doméstico, el esclavo cristiano sin duda consolaba a menudo a su amante pagana con la sugerencia de que nuestra separación actual era solo por un tiempo, y le revelaba a su oído dispuesto que hay otro mundo, una tierra en la que nos reuniremos con nuestros muertos. ¿Cómo es posible detener la propagación de una fe que puede hacer que el corazón roto salte de alegría? Sin embargo, para detener la propagación de esa fe hubo muchos esfuerzos largos, serios y persistentes del Imperio Romano. Sin embargo, antes de entrar en la examinación de este tema tal y como es necesario advertir un punto que ha sido muy mal entendido o muy mal representado. Eso es el imperial o las 10 persecuciones. En el esquema de la Iglesia y el Estado del siglo IV, la teoría de los obispos era que el reino de Dios había venido, y para mantener la teoría se hizo necesario pervertir el significado tanto de la historia de las Escrituras como la profecía de las Escrituras. En consecuencia, como antitipo de las 10 plagas de Egipto y el cumplimiento de la profecía de los 10 cuernos que hicieron guerra contra el Cordero, Apocalipsis 17, 12 al 14, se inventó la teoría de las 10 persecuciones de los cristianos infligidos por los 10 emperadores: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Algunos de estos persiguieron a los cristianos, como Nerón, Marco Aurelio, Decio y Diocleciano. Otros fueron tan gentiles con los cristianos como hacia cualquier otra persona, y otros no mencionados en la lista persiguieron a todos menos a los cristianos. La verdad es que en lo que respecta a los emperadores, tomados unos con otros, desde Nerón hasta Diocleciano, a los cristianos les fue tan bien como a cualquier otro. En esta discusión y en el estudio de este tema en todas partes, siempre debe tenerse en cuenta que el cristianismo fue totalmente proscrito en el Imperio Romano, y que todo el que lo profesaba se convertía por el mismo hecho de su profesión en proscrito, en un enemigo del emperador y del pueblo de Roma y culpable de alta traición. Mientras los cristianos fueran confundidos con los judíos,
ninguna persecución les sobrevino del Estado romano, porque el Imperio romano había reconocido la religión judía como lícita. Consecuentemente, cuando el emperador Claudio ordenó a todos los judíos que se fueran de Roma, los cristianos fueron incluidos entre ellos, como por ejemplo Aquila y Priscila. Hechos 18, 1 al 2. Y cuando en Corinto, bajo Galión, el gobernador romano de la provincia de Acaya, los judíos hicieron insurrección contra Pablo bajo la acusación de que este hombre persuade a los hombres a adorar a Dios en contra de la ley, respondió Galión: si se tratara de un agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os lo tolerara. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque no seré juez de tales asuntos, y los echó del tribunal. Hechos 18, 12 al 16. También cuando el centurión Lisias había rescatado a Pablo de los judíos asesinos en Jerusalén y enviándolo en busca de protección al gobernador Félix, él le escribió a Félix esto: y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Capítulo 23, 28 y 28, versículo 28 y 29. Para complacer a los judíos, Félix dejó a Pablo en prisión. Cuando Festo vino y le dio una audiencia y quería llevar su caso ante el rey Agripa, habló así del asunto: un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, a los cuales respondí: no ser costumbre de los romanos dar a alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije: si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardasen hasta que le enviara César. Y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César. Hechos 25, 14 al 21 y 26, 31 y 32. E incluso cuando César Nerón lo escuchó dos veces, como todavía era una controversia entre judíos acerca de sus propias cuestiones, el poder romano se negó a tomar conocimiento del caso y Pablo, un cristiano, fue puesto en libertad. Pero cuando el cristianismo se extendió entre los gentiles y se hizo y reconoció una clara distinción entre cristianos y judíos por todas partes, el cristianismo apareció como una nueva religión no reconocida por la ley romana. Entonces vino la persecución de los cristianos por parte del Estado romano. La primera persecución de los cristianos fue la infligida por Nerón en el año 64 después de Cristo, aunque fue solo la horrible crueldad infligida lo que hizo que el castigo a los cristianos fuera más sobresaliente que el de muchos otros sobre los que cayó la ira de ese tirano, porque a excepción de que sus asesinatos fueran comúnmente impulsados por la necesidad o el miedo,
por lo tanto caían más a menudo en los ricos y poderosos. Difícilmente se puede decir que una clase los padeciera más terriblemente que otra. Su familia, sus amigos, los senadores, los caballeros, filósofos y cristianos, romanos y provincianos, fueron todos diezmados por ello. Medieval Romans Under the Empire, capítulo 4, parte 6. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, 10º año del reinado de Nerón, se produjo un incendio en la ciudad de Roma, que se prolongó sin control durante 6 días. La gente golpeada apenas había comenzado a ordenar sus pensamientos después de que el fuego había sido amainado. Cuando las llamas estallaron por segunda vez en otro barrio de la ciudad y rugieron por 3 días, en conjunto, las dos conflagraciones destruyeron casi toda la ciudad. De los 14 distritos en los que estaba dividida la ciudad, solo 4 resultaron ilesos. Nerón fue odiado universalmente por su tiranía desesperada. Pronto se difundió un rumor y se creía que mientras la ciudad ardía, él se quedó mirándola y cantando el saqueo de Troya, con acompañamiento en el que él tocaba con su lira. De esto creció el rumor y se convirtió en un informe, y también se creía que el propio Nerón había ordenado que se encendiera el fuego. Se insinuaba además que su objetivo al incendiar la ciudad era construirla de nuevo sobre una escala mucho más magnífica y otorgarle su propio nombre. No se puede afirmar positivamente si alguno de estos rumores o sospechas fue cierto, pero sea cierto o no, se les creyó y el odio de la gente se intensificó a tal fiereza que Nerón pronto descubrió que la ruina de la ciudad universalmente recaía sobre él. Se esforzó por calmar la tormenta creciente, proporcionó refugio y suplió otras necesidades urgentes para la multitud. Votos y gran número de holocaustos fueron ofrecidos a los dioses, pero todo fue en vano. Los signos de la insatisfacción pública solo se hizo más significativa. Se volvió esencial que el emperador quitara esas sospechas de él o perdiera el trono y su vida. La crisis era desesperada y desesperadamente la encontró. Había una pequeña banda de cristianos conocidos en la ciudad. Ellos eran de por sí odiados por el populacho. Estos fueron acusados, condenados y torturados como los destructores de la ciudad. Tácito habla del destino de aquellos a quienes dice el vulgo les dio el nombre de cristianos. Nerón infligió las torturas más exquisitas a aquellos hombres que bajo vulgar apelativo de cristianos ya estaban marcados con merecida infamia. Derivaron su nombre y origen de Cristo, quien en el reinado de Tiberio había sufrido la muerte por sentencia del procurador Poncio Pilato. Durante un tiempo se controló esta terrible superstición, pero volvió a estallar y no solo se extendió sobre Judea, primer asiento de esta dañina secta, sino que incluso se introdujo en Roma, el asilo común que recibe y protegía todo lo impuro, todo lo atroz. Las confesiones de los apresados descubrieron una gran multitud de sus cómplices y todos fueron condenados, no tanto por el crimen de prender fuego a la ciudad, como por su odio a la humanidad. Murieron en tormentos y sus tormentos fueron amargados por insultos y burlas. Algunos fueron clavados en cruces, otros cosidos con pieles de fieras y expuestos a la furia de los perros. Otros nuevamente untados con materiales combustibles se utilizaron como antorchas para iluminar la oscuridad de la noche. Los jardines de Nerón estaban destinados para el espectáculo melancólico, que fue acompañado de una carrera de caballos y honrado con la presencia del emperador, quien se mezcló con el populacho con traje y actitud de conductor de carruaje. La culpa de los cristianos merecían ciertamente el castigo más ejemplar,
pero el aborrecimiento público se transformó en conmiseración según la opinión que esos miserables infelices que fueron sacrificados no tanto por el bienestar público como por la crueldad de un tirano celoso. Tácito. Este cruel subterfugio logró el propósito previsto por el emperador, para librarlo de la airada sospecha de la población. Esta persecución, sin embargo, dirigida por Nerón, no se extendió más allá de la ciudad y cesó con ese único esfuerzo. Y a partir de ese momento, por espacio de casi 200 años hasta el reinado de Decio, año 249 al 251 después de Cristo, no hubo persecución imperial en la ciudad de Roma. Durante ese periodo, los cristianos eran en general tan libres y seguros como los demás habitantes de Roma. Sus asambleas no estaban más perturbadas que las sinagogas de los judíos o los derechos de otras religiones extranjeras.